el día de hoy vamos a iniciar Madurez en Cristo 1. Ya pasamos del nivel 1 de identidad en Cristo. Ahora vamos a transitar a madurez en Cristo. Hemos dicho que el discipulado tiene 3 niveles: identidad, madurez y vivencia en Cristo. Entonces estamos compartiendo información para la formación discipular. Dice Juan en su primer carta, capítulo 2, versículo 13, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los maduros espirituales, Juan los llama padres. La única descripción que de ellos hace es: conocéis al que es desde el principio. Utiliza la misma expresión tanto del versículo 13 como luego en el versículo 14. Entonces, hablar de madurez es hablar de tener conocimiento desde el principio, o lo que es Dios desde el principio, ¿no? Pero en este caso, conocer es más que conocer a Dios como Padre. Recordar que los niños siempre están pensando en la característica paternal de Dios. Los padres o adultos espirituales tienen un conocimiento de Dios en la profundidad de la persona, o sea, el adulto. Un conocimiento de Dios en la profundidad del ser. Y eso le produce la madurez. Entonces lo conocen como eterno. Lo conocen como el soberano, el que gobierna el mundo. Es un conocimiento mucho más amplio que el de la niñez. En vez de decir únicamente: el Señor es mi Padre, claro, cosa maravillosa, por cierto, pero para un niño, no para una persona adulta o madura, ¿no? El adulto además exclama: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Salmo 145, 3. O sea, no nada más se goza por tener un padre así, sino que lo reconoce. Lo reconoce en su magnificencia, porque Él es digno, que Él es digno de suprema alabanza. Entonces, la madurez en Cristo tiene como característica el descanso en el más amplio sentido de la palabra. El descanso. El adulto no imita, pues no es niño. Tampoco es rebelde, ni extremista, ni opuesto a todo por diversión o porque sí, como un adolescente. Por el contrario, habiendo llegado a la madurez, ha desarrollado convicciones propias y por eso se comporta con probidad y responsabilidad. Qué interesante, ¿no? Que podamos entrar en esa convicción, en esa reflexión de lo que es la convicción profunda de esa relación con Dios. Entonces, la característica es que esta persona anda según el Espíritu. Acuérdense que el primer área es el Espíritu, el área espiritual. Entonces, este aprende a vivir o andar en el Espíritu. Como dice Gálatas 5, 16 al 18, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis o lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En este nivel, el discípulo ya debe tener la capacidad
para darse cuenta de la lucha que hay en nuestro interior. También puede decidir en su vida, ya sea en la carne o en el espíritu. Aprende a tomar decisiones. Es consciente de su responsabilidad por cada decisión que tome. O sea, el discípulo maduro es consciente de su responsabilidad por su decisión que tome, si la toma en la carne o la toma en el espíritu. Claro que tendrá la misma posibilidad de decidir en la carne o en el espíritu. La diferencia es que ahora se tiene la conciencia de lo que ello implica. Andar en el espíritu o andar en la carne. Entonces, andar en el espíritu viene a ser la marca de un creyente que ha alcanzado madurez. Y esa es la mansedumbre y la humildad de corazón. Es por ello que el adulto en Cristo no se arrebata, no es arrebatado, no pierde la paciencia fácilmente. Sí, va a tener momentos de crisis o de desesperación, pero tiene más calma, tiene más tranquilidad. No trabaja de manera febril para imponer su voluntad a los demás. O sea, no está obsesionado por establecer su voluntad en los demás. Ojo, esta es una característica. Tiene la mansedumbre, que es el fruto del descanso espiritual que Cristo da al alma o da en el alma. El cristiano maduro sabe que Dios es soberano y que Él está cumpliendo su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. No ve la necesidad de imponer la suya. Se comparte, se transmite, se enseña, se muestra, se vive la voluntad de Dios. O sea, esa se pone en el centro. Como está aprendiendo a tomar decisiones en la madurez, cada vez va a ser más común tomar decisiones correctas o adecuadas en su propia vida. Pero también se está dando cuenta que no hay que implantársela o obligar o presionar a los demás para que ellos apliquen la voluntad de uno, ¿no? Dicho creyente, o sea, este discípulo se hace esta reflexión. Dios está en control. Dios está en control. Hay que entender eso primeramente. Yo con paciencia y humildad puedo caminar con Él y saber que Él cumplirá su voluntad. O sea, esta es la reflexión de una persona que va madurando. Ya puede decir, ya puede expresar, Dios está en control. Yo puedo con paciencia y humildad caminar con Él. Y también saber, estar convencido que Él va a cumplir su voluntad en mi vida y en los demás. Entonces, no necesito hablar en la carne, ni obrar en mis fuerzas, ni actuar como un político. Somos discípulos de Jesucristo. La persona ya está consciente de que es discípulo de Jesucristo, porque se identifica con Jesucristo y quiere vivir la vida de Jesucristo. Entonces, llega ese momento en que él se da cuenta que Dios gobierna la situación cualquiera que sea y que uno puede confiar en Él. Hay gente que todavía no ha llegado a ese nivel y se desespera, se angustia con la pandemia, con una tormenta, con un terremoto, como si se le saliera del control a Dios. Cuanto menos intervenga yo con mi voluntad e ideas propias, tanto mejor llega a entender este discípulo.
cada quien puede valorarse a sí mismo. Que Dios me los bendiga.